Desde el mundo local, yo creo que precisamente es esto, ¿no?, lo que nos impulsa a nosotros desde el mundo local, ¿no?, intentar convertir esta experiencia desde el municipalismo en herramientas de transformación social, ¿no? Y una, en concreto, esta del agua que yo os explico aquí, la lucha que tenemos en nuestro municipio. Bueno, el tema del agua, ya lo veis, ¿no?, que es una gestión complicada, un debate abierto no solo en Cataluña, sino en todo el Estado, porque es un elemento vital, es un elemento que es básico, ¿no?, para el consumo. Todos tenemos que consumir y por lo tanto pagamos el agua. Aquí hay un negocio muy grande detrás y precisamente por esto muchas empresas grandes, potentes, que están aplicando una política mercantilista detrás de esta gestión, ¿no?, en vez de buscar cómo gestionamos estos servicios desde la visión pública, pues con esta visión mercantilista de obtener un beneficio con la gestión del agua y también con este beneficio cómo se lo reparten, ¿no?, entre las mismas empresas, cómo se reparten ese beneficio en vez de revertirlo en la gestión de nuevo, ¿no?, reinvertirlos en la red pública, mejorarla y que cada vez mejore más el servicio. Municipalizar, ¿no?, toda esta gestión de municipalizar realmente es el Estado nos lo ha puesto muy difícil, este cambio de la gestión en el agua y en todos los servicios, ¿no?, desde que en el 2013 se aprueba la LARSAL, y en la que los ayuntamientos tenemos que garantizar que la gestión pública es más sostenible y más eficaz en el tiempo. Privatizar un servicio es una decisión inmediata, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, en esta ciudad habéis tenido el caso del agua, en la que veníais de un gobierno anterior en el que se estaba debatiendo de qué manera se gestionaba el agua. En cambio, el gobierno actual decide, no, vamos a sacar un nuevo contrato por 25 años, esto lo deciden desde el gobierno municipal y aquí no pasa nada. En cambio, si la decisión es vamos a municipalizar el agua y vamos a llevar a una gestión directa, tenemos que montar unos expedientes complicadísimos, demostrar del derecho y del revés que podemos hacerlo por eso, porque es ¿no?, económicamente es más sostenible. De manera que muchos ayuntamientos pequeños, realmente la dificultad de hacer frente a esos expedientes complejos, en los que tienes que hacer unos estudios de mercado y unas comparativas económicas, necesitas tirar de servicios no públicos para poder remunicipalizar los servicios, ¿no? Realmente la ley nos lo pone muy difícil. Y al final lo único que nos preguntan, lo único que tenemos que mostrar es que económicamente ¿no?, tiene más sostenibilidad económica, cuando también hay muchas otras cosas detrás, ¿no? Sí que es cierto estos beneficios económicos, ¿no?, porque si de la gestión resulta, sobre todo la del agua, ¿no?, hay un beneficio, esto nos ayuda a revertirlo en la red y hay beneficio, ¿no? O sea, la gestión del agua como os decía, hay mucho dinero detrás y por lo tanto hay un beneficio económico que de un lado puede revertir en mejorar la red y por otro lado puedes mejorar también la tarifa, ¿no? En estos casos vemos la mayoría de grandes empresas que están gestionando el agua están aplicando en la tarifa pública, la tarifa que pagamos, gastos que no corresponden solo al servicio del agua, sino que están poniendo también muchos otros gastos. Una gestión una gestión directa mucho más clara y transparente, pues al final revertir también en una disminución del precio de la tarifa solo con imputar los gastos que realmente corresponden. Pero además puedes hacer una gestión también más de justicia tributaria, incrementando el número de tramos en los que tienes para el cobro del agua, ¿no? Tramos para que hagas el finances más justo y apoyas el ahorro en el consumo, haciendo un pago en función de los miembros de la unidad familiar, ¿vale?, que tampoco es una cosa que ahora mismo exista, pero que desde los municipios que intentamos tirar adelante, las municipalizaciones tiramos adelante. También tenemos que hablar de beneficios sociales y democráticos de la municipalización del agua, ¿no? Porque estamos al final creando espacios de construcción colectiva, ¿no? Cómo gestionamos de forma comunitaria un bien que es esencial, ¿no?, un bien que es común para todos y cómo implementamos al mismo tiempo medidas que nos ayuden a luchar contra la pobreza energética y de consumo, ¿no?, cómo hacemos que no tengamos cortes de agua en ninguna de los habitantes y cómo podemos hacer tarifas también más justas socialmente. Cómo somos capaces de crear esta cultura de lo público, de la gestión comunitaria, porque nosotros no hablamos solo de la gestión pública, sino también de la gobernanza pública del agua, ¿no? Con gestiones con más transparencia, dando más información, haciendo rendimiento de cuentas, con participación ciudadana,
¿no? La empresa municipal que nosotros creamos para poder llevar la gestión del agua, que gestionamos otros servicios que hemos conseguido municipalizar. En nuestro consejo de administración tenemos trabajadores, tenemos representantes del movimiento social y económico del municipio, tenemos vecinos y vecinas que son usuarios de los servicios que gestionamos, ¿no? municipalmente, y todo eso te da, ¿no? una transparencia y una gestión realmente comunitaria de aquellos servicios públicos que estamos gestionando. Y también en el tema del agua yo creo que es importante esta diferencia entre lo público y lo privado, porque la gestión pública también te aporta una sostenibilidad ecológica que las empresas privadas realmente no te aportan, porque podemos invertir en todo ese tema del ahorro, en el consumo, con esta visión ecológica transversal y más global. En Cataluña, si miramos el mapa público-privado, está muy claro como detrás de todo esto hay este beneficio económico. Toda la parte interior, con municipios más pequeños donde la gestión no está rentable, es gestión pública, y toda la zona de ciudades grandes tenemos gestión privada, donde realmente hay un beneficio económico, es donde la empresa se pone a intentar rentabilizar económicamente esto. En la ciudad donde nosotros estamos gobernando, Ripollet, es una ciudad de 40.000 habitantes, es una ciudad que siempre ha estado históricamente gobernada por el Partido Socialista. Nosotros estamos gobernando desde 2015 y formamos parte del área metropolitana de Barcelona. Esto es un dato importante para el tema de la gestión del agua. Yo lo explico. En el área metropolitana, la gestión somos 36 municipios dentro del área metropolitana, la gestión de 23 de estos 36 municipios se hace a través de una empresa mixta que existe desde 2012. Antes estaba gestionada por la misma empresa, pero sin contrato de ningún tipo, Akbar. Akbar gestionaba el agua de estos, ¿no? de todos los habitantes de toda el área metropolitana, un volumen de negocio, mira, de 320 millones de euros que se habían adjudicado a dedo a Akbar. Akbar viene a ser vuestra Aqualia, ¿no? Por aquí tenéis más Aqualia, detrás de Aqualia está, ¿no? también la misma empresa, ¿no? de fomento de construcciones y contratas, pues vienen a ser las mismas grandes empresas que están gestionando estos, ¿no? Primero sin contrato ninguno, después creando una empresa mixta en el área metropolitana de Barcelona, con la creación de una empresa mixta a la que se adjudica también a dedo la gestión de esas 23 ciudades metropolitanas, ¿no? Por lo tanto, el gran volumen de negocio de más de 300 millones de euros adjudicados a dedo a una empresa mixta donde el 85% de esa empresa mixta es privado, está en manos de Akbar, y solo el 15%, que esto ya también es ilegal, una mixta en estas condiciones, el 51% tendría que ser público, pues con un 15% solo de participación privada, y aquí, bueno, de participación pública, que os diga. Ripollet formamos parte de este área metropolitana, pero nosotros somos de estos municipios que no estábamos dentro del contrato. ¿Por qué? Porque teníamos un contrato antiquísimo, un contrato del 1968, de antes de que yo naciera, un contrato de arrendamiento. En esta situación estamos algunos municipios más, con contratos antiguos o con empresas públicas, ¿vale? Hay algunos que no estamos dentro de este contrato. Pues el área metropolitana, cuando crea la mixta esta, no solo hace eso, sino que nos dice a todos los ayuntamientos que estamos por allí y que no formamos parte de esta empresa mixta, que a medida que vayan caducando los contratos que tenemos en nuestros municipios del agua, vamos a entrar de manera automática a formar parte de esta empresa mixta. Nosotros le decíamos la cláusula de absorción, ¿vale? Tenían una cláusula en el reglamento del agua, la cláusula de absorción nos decía, cuando se te acabe, no pienses en nada más, te vamos a absorber y tu gestión va a ser a través de esta empresa mixta, con precios bastante más caros que los que tenemos en mi municipio, porque aquí los beneficios que saca Akbar, ¿no? que la tenemos en el IBEX y que por lo tanto aquí lo que están haciendo es buscar beneficio y luego repartírselos, pues con unos precios, decíamos que en el área metropolitana el precio que cobra Akbar a las familias, la diferencia que hay entre el precio del agua cuando la compra y cuando la vende a los vecinos y vecinas es un 350% más caro. Ahí hay gestión, pero ahí hay beneficio y repartimiento de beneficios. Pues esta cláusula de absorción nosotros en el primer mandato conseguimos modificarla,
¿no? Conseguimos modificar la cláusula de absorción porque nosotros no queremos ir a parar a esa gestión, queremos desde el municipio poder decidir cómo queremos y queremos una gestión pública por todos los beneficios que decíamos, económicos, sociales, ecológicos, democráticos. Conseguimos modificar esta cláusula de absorción y decir que sean los municipios los que decidan. Esta cláusula de absorción, como no podía ser de otra manera, la modificación que hacemos, todo el aparato judicial que maneja ACBAR se pone en marcha, lo ponen en marcha absolutamente en todo, o en cosas en las que no tienen ningún derecho, porque si un contrato se ha acabado, los ayuntamientos tenemos todo el derecho a decidir qué, pues sin ningún derecho, como llevan tantos años gestionándolo, se cree que sí que lo tienen, y pues ponen en marcha todo su aparato, ¿no? Un aparato judicial que, bueno, abogados y tal, pues la verdad es que ACBAR tiene unas redes bestiales. Por ejemplo, su fundación se dedica, tiene un convenio con el Consell General del Poder Judicial para hacer formación a los jueces que luego dictan sentencias muy extrañas, como que dar a dedo la mixta, pues no pasa nada y puede seguir adelante. Un poco sospechoso, pero bueno, claro, al final están dando formaciones. Tienes a jueces formadores pagándoles la formación y dan formación ¿no? unos acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial, pues luego te salen sentencias como las que estamos viendo también, por ejemplo, la del caso de la mixta. Pero bueno, tampoco no os explico nada que no sepamos, ¿no? Con todo lo que están haciendo estas empresas, las vemos involucradas en todos muchos procesos de estos que están saliendo por aquí, los casos Pokémon, vemos cómo son donantes de las fundaciones de los partidos de toda la vida. Pues al final tú estás viendo aquí lo que tienen. Bueno, pues como venía contando, esta cláusula al final pasa también por el tribunal y nos dice que nos la acaban de retocar y nos dicen que los ayuntamientos no podemos tener esa capacidad, que es el área metropolitana la que tiene que decidir cómo gestionará el agua en los municipios que formamos parte del área metropolitana, que la competencia es del área metropolitana, que como ayuntamientos no tenemos esta capacidad de gestionarla, de tomar la decisión de gestionarla. También tiene una parte buena que nos dice que era demasiado descarado, no podemos entrar aquí automáticamente, sino que tenemos que decidir en una licitación o en un proceso cómo ha de ser la gestión de estos municipios. En la situación como la de Ripollet, con un contrato más que caducado y que estamos en un momento en el que apostábamos por la gestión pública, hay otras ciudades, somos más ciudades las que estamos en esta situación. En el momento que sale esta última sentencia y nos dice que es el área metropolitana la que tiene que tomar esta decisión de cómo vamos a funcionar, nos vemos delante de un problema serio. El área metropolitana es una administración que no ha tenido cambios en los últimos años, una administración gobernada por el Partido Socialista. Todo el área metropolitana, todo el cinturón ese rojo de Barcelona es el gobierno socialista, con unos que son los que crean la mixta, con unas complicidades y unas puertas giratorias brutales en las que tú ves que si la decisión ha de venir de aquí lo vamos a tener difícil para poder apostar por poder finalmente tener una gestión pública en el área metropolitana, y realmente eso es lo que nos está pasando, que hay un bloqueo total para poder tirar adelante una decisión sobre cómo podemos gestionar de forma pública las ciudades del área metropolitana, que no queremos esa gestión a través de la empresa 85% privada, que es la actual empresa mixta, ¿no? Este bloqueo nos lleva a que no se toman decisiones, las comisiones de trabajo que se crean formados por todos los ayuntamientos, el PSOE las boicotea y no deja que funcionen, y nos encontramos delante de la impotencia, ¿no? Y la falta de defensión de nuestros ciudadanos, de los de mi ciudad, ¿no? Que tenemos 40.000 habitantes con un contrato caducado, con una empresa privada que no queremos porque ya habíamos decidido que queríamos gestión pública, nuestro pleno municipal ya había aprobado la gestión pública del agua, sin un contrato que nosotros podamos regular, sin poder modificar tarifas, sin poder hacer inversiones porque no tengo contrato con nada, y sin poder tirar adelante con una gestión pública que sería lo que quisiéramos, ¿no? Y algún bloqueo. Sí, voy cortando. Bueno, pues ya está, básicamente es explicaros esto, ¿no? Cómo estamos en esta lucha un poco de David contra Goliat, delante de estas grandes empresas que monopolizan
y cómo quieren hacer mercantilismo, ¿no?, con un bien público. Hemos de continuar, ¿no?, este trabajo para poder romper también las connivencias políticas, ¿no?, que también bloquean el poder tirar adelante esta gestión pública del agua. Muchas gracias y luego si tenéis preguntas, seguimos.